La tercera temporada seca consecutiva en las llanuras del Serengeti había transformado la tierra fértil en un desierto implacable. Las temperaturas diurnas superaban los 40 grados centígrados, las fuentes de agua se reducían y el ecosistema estaba bajo un estrés extremo. En este entorno hostil, las crueles leyes de la naturaleza se hicieron más evidentes que nunca. Bajo la sombra de un solitario árbol de acacia, una manada de leones enfrentaba la dura realidad de la supervivencia. Luz, la leona líder, acababa de dar a luz a una camada de 5 cachorros. Después de 3 días, 4 de ellos mostraban la vitalidad fuerte típica de los leones jóvenes. Sin embargo, el quinto, Diego, el macho más pequeño, presentaba signos de debilidad respiratoria congénita, una condición que a veces aparece en camadas grandes de leones durante periodos de sequía. La pobre condición nutricional de Luz, tras semanas sin cazar suficiente presa grande, había agravado el problema. Su leche era insuficiente para los 5 cachorros, y Diego, con su menor capacidad competitiva, se debilitaba cada vez más. Su respiración sibilante, un signo de inflamación respiratoria, se hacía más pronunciada con cada hora. El cuarto día, Luz realizó un acto documentado en muchas especies de grandes depredadores en condiciones extremas, una elección selectiva para asegurar la supervivencia de la mayoría. Durante el crepúsculo, trasladó a los 4 cachorros sanos a una nueva ubicación cerca de una fuente de agua a 3 kilómetros de distancia, dejando a Diego atrás deliberadamente. Esto no fue un acto cruel en términos humanos, sino una estrategia de supervivencia profundamente codificada en los instintos genéticos de la especie en condiciones extremas. Concentrarse en los cachorros con mayores posibilidades de sobrevivir es una estrategia que asegura la perpetuación de los genes. Se esperaba que el cachorro abandonado no sobreviviera la noche. En los alrededores, Carla, una leoparda adulta, patrullaba su territorio. 3 semanas antes, Carla había perdido toda su primera camada de 3 cachorros en un ataque de una manada de hienas. Esto no es raro en la naturaleza, pero notablemente, el cuerpo de Carla aún estaba en etapa de lactancia con glándulas mamarias completamente activas. Los biólogos evolutivos han registrado que, en algunas especies, el estado fisiológico postparto puede persistir durante semanas después de la pérdida de las crías. Esto es un mecanismo de ahorro de energía. El cuerpo no desactiva inmediatamente los complejos sistemas relacionados con la crianza de las crías. Esta condición puede generar comportamientos inusuales, especialmente cuando los animales encuentran crías huérfanas de otras especies, alrededor de las 9:45 de la noche. Carla se desvió de su ruta de patrullaje habitual, dirigiéndose hacia la ubicación del cachorro de león abandonado. Se acercó al árbol de acacia con la cautela característica de los leopardos, pasando más de 40 minutos observando desde una distancia segura antes de acercarse más. Lo que ocurrió después fue uno de los fenómenos más raros en la naturaleza. En lugar de ver a Diego como una presa fácil, una respuesta típica de los leopardos hacia los cachorros de otras especies, Carla mostró un comportamiento de cuidado. Con cuidado, levantó a Diego por el cuello, de la misma manera en que movería a sus propios cachorros, y comenzó el largo viaje de regreso a su territorio. Las hormonas oxitocina y prolactina, sustancias relacionadas con el comportamiento maternal y el vínculo en el sistema de Carla, desencadenaron una respuesta extraordinaria. Bajo la luz de la luna, tuvo lugar una migración asombrosa, una leoparda cargando a su enemigo natural, no como presa, sino como su propio hijo. Carla se movía con cuidado por la pradera, cada paso calculado para minimizar riesgos. En su boca, Diego estaba casi inmóvil, solo temblando ocasionalmente al toser. El viaje duró casi 4 horas, pasando por áreas peligrosas donde hienas y otros leones normalmente patrullaban. Pero con los agudos instintos de supervivencia y la agilidad característica de los leopardos, Carla evitó todos los encuentros. El territorio de Carla se encontraba en un bosque disperso de higueras y antiguos árboles de acacia, un hábitat típico de los leopardos donde podían utilizar sus habilidades de escalada para evitar enemigos y cazar desde arriba. Aquí, en una rama de higuera a unos 12 metros del suelo,
Carla había construido un nido para su camada perdida. Con un cuidado extraordinario, Carla llevó a Diego por el árbol, colocándolo en una posición segura en una horquilla que formaba una cuna natural. Se acostó junto al pequeño cachorro de león, lamiéndolo continuamente, un comportamiento no solo para limpiar, sino también para estimular la respiración y la circulación sanguínea. Este cuidado fue especialmente importante para Diego, dado su débil condición respiratoria. En las primeras horas, la condición de Diego era muy precaria. Carla apenas dejó de cuidarlo, solo se alejaba por breves periodos para beber agua de un charco cercano. Continuamente animaba a Diego a amamantar, un proceso que inicialmente fue muy difícil ya que el cachorro de león estaba demasiado débil. Pero gradualmente, los instintos de supervivencia ayudaron a Diego a encontrar la fuerza para succionar. La leche de leopardo y de león tienen composiciones diferentes, adaptadas a las necesidades específicas de cada especie. Sin embargo, en este caso, la composición rica en proteínas y anticuerpos de la leche de Carla proporcionó la nutrición crucial que Diego necesitaba para sobrevivir. Especialmente los anticuerpos en la leche ayudaron a fortalecer el sistema inmunológico del cachorro de león, comenzando a combatir la infección respiratoria. Cuando amaneció, Diego aún estaba vivo. Un pequeño milagro en el duro mundo salvaje. Su respiración seguía siendo sibilante, pero más regular. Y cuando los primeros rayos de sol atravesaron el dosel, tocando el pelaje dorado del cachorro de león y el pelaje moteado de la madre leoparda acostada a su lado, había comenzado una relación extraña e antinatural. Una relación que desafiaría todas las leyes de la sabana. En la primera semana, la supervivencia de Diego seguía siendo frágil. Su pequeño cuerpo tenía que luchar no solo con su condición congénita, sino también con adaptarse a un entorno completamente diferente de lo que sus genes habían preparado para él. El estilo de vida arbóreo de los leopardos, más húmedo, elevado y que requería diferentes habilidades locomotoras, era un desafío tremendo. Carla rara vez dejaba a Diego solo durante estos días. Sus hábitos de caza habituales, que normalmente ocurrían durante el día con viajes prolongados, cambiaron por completo. En lugar de eso, solo cazaba en viajes cortos, generalmente al amanecer o al atardecer, cuando Diego dormía más profundamente. Sus presas también cambiaron de antílopes de tamaño mediano a presas más pequeñas como conejos de monte y roedores, que podía traer de vuelta rápidamente. Cada vez que se iba, Carla colocaba a Diego en la posición más segura del nido, donde las ramas formaban una barrera natural, evitando que el cachorro de león cayera accidentalmente. Pero incluso estas medidas de precaución no podían evitar la ansiedad de Carla. A menudo regresaba a mitad de la caza para revisar a su hijo adoptado, un comportamiento raramente visto en leopardos cuando cazan. La dieta de Diego en las primeras semanas consistía principalmente en la leche de Carla. Aunque no era perfecta para las necesidades nutricionales de un león, esta leche proporcionaba suficientes proteínas, grasas y anticuerpos para sostener la vida. Cuando Diego se fortaleció, Carla comenzó a traer pequeños pedazos de carne premasticada para suavizarlos antes de alimentar a Diego. Un comportamiento comúnmente visto en madres leopardo cuando los cachorros comienzan el destete. La presencia constante y el cuidado dedicado de Carla dieron resultados. Al final de la segunda semana, Diego estaba lo suficientemente fuerte como para abrir completamente los ojos y comenzar a explorar el mundo a su alrededor. Y el primer mundo que vio fue un mundo elevado, un entorno completamente diferente de las praderas donde los leones suelen vivir. Diego no sabía que este no era su entorno natural. Para él, el dosel verde exuberante, la luz moteada del sol y la sensación de la corteza bajo sus patas eran todo lo que conocía del mundo. Del mismo modo, el rostro moteado de Carla era el único rostro de madre que había conocido. A medida que su salud mejoraba gradualmente, los instintos naturales de Diego comenzaron a emerger. Comenzó a explorar la amplia rama que era su hogar, dando sus primeros pasos tambaleantes, luego volviéndose gradualmente más firme. Carla observaba con vigilancia constante, lista para intervenir cuando Diego se acercaba demasiado al borde de la rama.
cuando Diego estuvo lo suficientemente fuerte, Carla comenzó a enseñarle. No conscientemente como lo entienden los humanos, sino a través de la demostración y el estímulo a la imitación. Mostró cómo acostarse silenciosamente en las ramas, cómo observar presas potenciales desde arriba y cómo moverse en el espacio tridimensional del dosel arbóreo. Diego, con la rápida capacidad de aprendizaje característica de los felinos jóvenes, intentaba imitar cada acción. Pero desde el principio, había claros signos de incompatibilidad biológica. La estructura corporal de un león, incluso en forma juvenil, aún tenía diferencias fundamentales con la de los leopardos. Las garras de Diego no podían retraerse completamente como las de los leopardos, una característica evolutiva importante que ayuda a los leopardos a agarrar la corteza de los árboles. Su cuerpo era más pesado, con músculos diseñados para la fuerza y la resistencia en el suelo, no para la agilidad en los árboles. Cada vez que intentaba trepar tras Carla, Diego luchaba. Le faltaba flexibilidad natural, tenía un equilibrio más pobre en las ramas y frecuentemente resbalaba. Muchas veces, solo los reflejos rápidos como el relámpago de Carla, agarrando el cuello de Diego justo a tiempo, evitaban caídas peligrosas. La madre leoparda nunca mostró impaciencia. Enseñaba y volvía a enseñar, demostraba cada movimiento y, cuando era necesario, llevaba a Diego por el cuello para ayudarlo a través de pasajes difíciles. Incluso ajustó su estilo de caza, trayendo pequeños animales vivos, ratones, conejos de monte, a veces aves jóvenes, para que Diego practicara habilidades de caza al estilo de los leopardos. Diego intentaba aprender. Pero el instinto natural no puede cambiarse. Cuando cazaba las pequeñas presas que Carla traía, mostraba instintos de león. En lugar de acechar desde arriba y atacar con precisión como los leopardos, se arrastraba por el suelo utilizando la técnica de acercamiento cercano y ataque frontal característica de los leones. Sus vocalizaciones también eran diferentes. No los gruñidos suaves de los leopardos, sino los rugidos jóvenes de un cachorro de león. Cada vez que fallaba, emitía llamadas de frustración y Carla venía a consolarlo, lamiendo su pelaje y animándolo a intentar de nuevo. Esta relación se convirtió en un vínculo estrecho, trascendiendo las barreras naturales entre las dos especies. Cuando llegó la temporada de lluvias, surgieron nuevos desafíos. La sabana se transformó de una tierra árida en una alfombra verde exuberante. Pero esto trajo consigo un aumento de la humedad y fuertes lluvias tropicales. Para los leopardos, esto era favorable. Las hojas más densas proporcionaban mejores escondites y había más presas. Pero para Diego, la temporada de lluvias trajo un nuevo desafío de supervivencia. El aire húmedo exacerbaba sus problemas respiratorios existentes. La sibilancia regresó, especialmente durante las mañanas brumosas cuando la humedad del aire era más alta. Durante estos momentos, Diego apenas podía respirar, yaciendo jadeante con la boca abierta, intentando inhalar el aire húmedo. Una noche particularmente lluviosa, la condición de Diego empeoró. La lluvia tropical duró toda la noche, el agua se filtraba a través del denso dosel, formando pequeños charcos en el nido. Aunque Carla intentaba usar su cuerpo como escudo, Diego aún se mojaba y enfriaba. Por la mañana, cuando la lluvia cesó, el cachorro de león apenas podía moverse. Sus ojos estaban nublados y su temperatura corporal era inusualmente alta, signos de neumonía. Carla no se apartó del lado de Diego durante los siguientes 3 días. Ni siquiera cazó, aceptando el hambre para quedarse con su hijo. Lo lamía continuamente, intentando reducir la fiebre y estimular la circulación sanguínea. En un comportamiento notable, Carla también buscó y masticó hojas específicas, luego las colocó en el pecho de Diego. Un comportamiento registrado en algunas especies de grandes felinos que utilizan plantas con propiedades antiinflamatorias naturales. Para el 4.º día, Diego comenzó a recuperarse. Pero Carla había comprendido una dura verdad: su entorno de vida estaba matando lentamente a su hijo adoptado. El aire húmedo del bosque, la vida en los árboles, todo iba en contra de la naturaleza natural del león. A pesar de sus mejores esfuerzos, Carla no podía cambiar las leyes de la naturaleza.
En los animales, las decisiones suelen basarse en el instinto más que en la razón. Pero en el caso de Carla, parecía haber un proceso de evaluación más complejo en marcha. Había observado un área en el borde sur de su territorio donde los investigadores y trabajadores de conservación pasaban frecuentemente en vehículos todoterreno. Los había visto rescatar animales heridos y enfermos. Tal vez podrían ayudar a Diego. Esta fue una decisión que requería superar el miedo innato a los humanos, el enemigo más peligroso de todos los animales salvajes. Pero para Carla, parecía que el amor por su hijo adoptado había superado incluso el instinto de supervivencia más básico. Esperando hasta que Diego estuviera dormido, Carla lo levantó suavemente por el cuello, bajó cuidadosamente del árbol. Con extrema precaución, la madre leoparda comenzó el largo viaje, dirigiéndose al sur donde había visto a los humanos. El amanecer sobre el Serengeti trajo su belleza característica. Los primeros rayos de sol teñían la vasta pradera de dorado, creando un mar de olas doradas bajo un cielo azul profundo. Este era el momento de transición cuando los depredadores nocturnos se retiraban y el mundo pertenecía a los cazadores diurnos. Carla, con un débil Diego en la boca, había viajado toda la noche para llegar al borde de la reserva del Parque Nacional del Serengeti. Cansada pero determinada, había utilizado las últimas horas oscuras para acercarse al área humana, una acción que iba en contra de cada instinto de supervivencia de los leopardos. La estación de investigación y conservación apareció en la luz del amanecer, un grupo de edificios de una sola planta, algunos corrales para animales y un área de estacionamiento con los vehículos todoterreno característicos del trabajo de investigación de campo. La actividad comenzaba temprano aquí, con los investigadores y el personal ya moviéndose por el área, preparándose para un nuevo día de trabajo. Carla se detuvo a una distancia segura, escondiéndose en la hierba alta a lo largo del borde del área abierta. Con una visión aguda, observaba cuidadosamente cada movimiento humano. Su olor, una mezcla de jabón, café y combustible, activaba todas las alarmas en sus instintos salvajes, pero también había otros olores, el aroma de medicinas, comida para animales y el olor de animales siendo cuidados. Diego, exhausto tras el largo viaje, apenas respondía cuando Carla lo colocó suavemente bajo un arbusto bajo. Esta posición fue cuidadosamente elegida, a unos 100 metros de la estación de investigación, a lo largo del sendero que el personal de la estación usaba regularmente. Lo suficientemente cerca para ser descubierto rápidamente, pero lo suficientemente lejos para que Carla pudiera observar sin ser detectada. La respiración de Diego era débil e irregular. La sibilancia se hacía más pronunciada en el aire tranquilo de la mañana. Carla lamió su rostro por última vez, como para animarlo y despedirse. Luego, con evidente reticencia, se retiró gradualmente hacia las sombras de la hierba alta, sus ojos nunca dejando a su hijo adoptado. El sol fue subiendo gradualmente, la temperatura aumentando rápidamente de la manera característica de esta tierra. Diego, tal vez por sed o incomodidad por el calor, comenzó a emitir débiles llamadas. En el espacio abierto de la mañana, este sonido se propagó más lejos de lo esperado. Las llamadas de Diego atrajeron rápidamente la atención. Un joven investigador que caminaba por el sendero para revisar trampas fotográficas se detuvo al escuchar el sonido inusual. Escuchó, luego se acercó con cautela al arbusto de donde provenía el sonido. La sorpresa fue clara en su rostro cuando descubrió a Diego, un cachorro de león de no más de un mes, yaciendo con una respiración débil, solo. No había señales de la leona madre o de la manada en el área, una situación inusual, ya que las leonas nunca dejan a los cachorros solos, especialmente en lugares peligrosos cerca de áreas humanas. El investigador mantuvo una distancia segura, observando cuidadosamente los alrededores para asegurarse de que no fuera una situación peligrosa con una leona madre escondida cerca. Después de varios minutos, sin ver señales de leones adultos, se acercó lo suficiente para evaluar la condición de Diego. Lo que vio lo preocupó. El cachorro de león estaba claramente enfermo, con signos de insuficiencia respiratoria y deshidratación.
Sin perder tiempo, contactó a sus colegas por radio, describiendo la situación y solicitando asistencia. Desde su posición escondida, Carla observaba cada desarrollo. Cada vez que los humanos se acercaban más a Diego, su cuerpo se tensaba, lista para reaccionar, pero permanecía en su lugar. Aparentemente entendiendo que esta era la mejor y posiblemente la única oportunidad para que Diego sobreviviera. En 15 minutos, 2 investigadores más y un veterinario llegaron al lugar con una caja de transporte para animales y equipo médico básico. El veterinario examinó rápidamente a Diego desde una distancia segura, confirmando su grave condición. Con cuidado y profesionalismo, colocaron suavemente a Diego en la caja de transporte. El cachorro de león estaba demasiado débil para resistirse, solo emitiendo débiles llamadas cuando lo levantaron. Con Diego seguro en la caja, el equipo se fue rápidamente hacia la estación de investigación. Carla permaneció en su posición de observación mucho tiempo después de que se fueran. Observó la dirección en la que desaparecieron, oliendo el aire como intentando captar el último rastro de Diego. Luego, con un movimiento decidido, se dio la vuelta, dirigiéndose hacia el bosque disperso que era su territorio. La misión estaba completa. El futuro de Diego ahora estaba en otras manos. En la estación de investigación, otra batalla por la supervivencia de Diego estaba teniendo lugar. El veterinario diagnosticó rápidamente al cachorro de león con neumonía grave, junto con desnutrición y deshidratación. Sorprendentemente, aunque claramente había sido abandonado por algún tiempo, Diego no mostraba signos de inanición severa comúnmente vista en cachorros abandonados. La estación de investigación tenía una pequeña sala de cuidado de animales equipada con equipo médico básico para tratar animales salvajes heridos. Diego fue colocado en un espacio cálido y seco con oxígeno suplementario a través de una pequeña máscara ajustada a su tamaño. Se le inyectaron antibióticos para combatir la infección y se le proporcionó una solución de hidratación por vía intravenosa para tratar la deshidratación. Inicialmente, la condición de Diego era demasiado débil para garantizar optimismo, pero a medida que el día se convertía en noche, el cachorro de león comenzó a mostrar los primeros signos de mejoría. Su respiración, aunque aún sibilante, se volvió más regular. La temperatura corporal bajó a casi normal. Y lo más importante, comenzó a responder a su entorno, con los ojos abriéndose y siguiendo los movimientos de los investigadores. En los primeros días en la estación de investigación, los científicos estaban desconcertados por algunos de los comportamientos inusuales de Diego, a diferencia de otros cachorros de león que habían rescatado. Diego constantemente intentaba trepar objetos en su corral, soportes, sillas, incluso las piernas de los cuidadores. Cuando se le alimentaba, a menudo llevaba la comida al punto más alto posible antes de comer, un comportamiento típico de los leopardos, no de los leones. Estos comportamientos sugerían que Diego había experimentado un periodo de desarrollo atípico antes de ser rescatado. Los investigadores plantearon muchas hipótesis. Tal vez había vivido en un área montañosa. O quizás había aprendido estos comportamientos para evitar depredadores cuando fue abandonado. Nadie pensó en la posibilidad de que hubiera sido criado por una leoparda, una situación demasiado rara e increíble en el mundo salvaje. Con el tiempo, la salud de Diego mejoró significativamente. Los antibióticos trataron con éxito la neumonía, y el aire seco y cálido de la estación de investigación lo ayudó a recuperarse rápidamente. Comenzó a comer más, inicialmente una fórmula especial de leche para gatitos huérfanos, luego carne picada. Su peso aumentó y su pelaje dorado comenzó a verse más lustroso, una señal de buena salud. Cuando Diego estuvo lo suficientemente fuerte, los investigadores comenzaron a presentarlo a otros cachorros de león rescatados. Esto fue crucial para desarrollar las habilidades sociales necesarias para la vida posterior en una manada. Inicialmente, Diego parecía confundido e incómodo en estas interacciones. No entendía las señales sociales de su especie, a menudo buscando trepar alto cuando se sentía amenazado en lugar de enfrentar directamente. Una respuesta típica del leopardo,
no de león. Aún más sorprendente, Diego reaccionaba fuertemente a los llamados de leopardo reproducidos a través de altavoces en experimentos de comportamiento. Los investigadores a menudo usaban sonidos grabados de varias especies para probar las respuestas naturales de los animales, cuando escuchaban gruñidos de leopardo. La mayoría de los cachorros de león mostraban miedo o agresión. Pero Diego reaccionaba positivamente, como si reconociera algo familiar y seguro. En los siguientes 6 meses, Diego fue criado en un área semi-natural grande dentro de la reserva. Este lugar tenía espacios abiertos y árboles, permitiéndole desarrollar las habilidades locomotoras y de caza necesarias. Fue agrupado con un pequeño grupo de otros cachorros de león de edad similar y gradualmente aprendió a interactuar al estilo de los leones. Cada día que pasaba, los instintos naturales de los leones dentro de Diego emergían más fuertemente, los comportamientos extraños aprendidos de su infancia inusual disminuyeron gradualmente, aunque nunca desaparecieron por completo. Todavía ocasionalmente trepaba a árboles, una habilidad que la mayoría de los leones nunca desarrollan, y a veces mostraba patrones de comportamiento de caza que combinaban características de leones y leopardos. Cuando Diego creció hasta convertirse en un león macho joven y saludable, los investigadores decidieron que era hora de liberarlo en la naturaleza. Se eligió un área segura, lo suficientemente lejos para que Diego y su grupo de leones jóvenes se desarrollaran de manera independiente, pero aún dentro del rango de monitoreo de la reserva. Cada león fue equipado con un collar GPS para rastrear sus movimientos y asegurar una adaptación exitosa. En una mañana soleada, la puerta del área semi-natural se abrió. Diego y otros 4 leones jóvenes dieron un paso hacia la libertad, hacia el mundo al que pertenecían. Inicialmente, se movían con cautela, deteniéndose frecuentemente para observar y oler, pero gradualmente su confianza aumentó, y el grupo comenzó a explorar su nuevo territorio. En las primeras semanas después de la liberación, los datos del GPS y las observaciones directas mostraron que Diego y su grupo se estaban adaptando bien a la vida salvaje. Habían realizado varias cacerías exitosas, principalmente de presas más pequeñas como gacelas de Thompson y jabalíes jóvenes. Diego mostraba algunas técnicas de caza típicas para los leones. A menudo trepaba a árboles para observar antes de atacar, una táctica rara en los leones pero común en los leopardos. Con el tiempo, Diego y su grupo maduraron gradualmente. Al llegar a la edad adulta, el instinto natural llevó a los machos a dejar el grupo para establecer sus propios territorios. Mientras que las hembras generalmente permanecían juntas, Diego, como muchos otros machos jóvenes, comenzó el viaje para encontrar su propio territorio y manada. Unos años después, Diego se había convertido en un león macho adulto fuerte, líder de una pequeña manada en el este del Serengeti. Los investigadores continuaron monitoreándolo a través del collar GPS y encuestas periódicas. Notaron que Diego aún conservaba algunos rasgos de comportamiento únicos. Tenía una habilidad superior para trepar en comparación con la mayoría de los leones y a menudo usaba tácticas de caza que combinaban características de leones y leopardos. Estas habilidades y rasgos únicos, legados de su infancia inusual, habían ayudado a Diego a tener éxito en la vida salvaje. Había sobrevivido y prosperado, convirtiéndose en padre de muchas camadas de cachorros de león, transmitiendo sus genes a la próxima generación. La historia de Diego es un ejemplo raro de adaptación y resiliencia en el mundo salvaje. Desde un cachorro de león débil y abandonado, salvado por un enemigo natural, hasta un león macho adulto exitoso. Su viaje desafía la comprensión tradicional sobre las barreras entre especies y el papel del instinto frente al aprendizaje en el comportamiento animal. Para los investigadores que habían seguido esta historia desde el principio, Diego era un recordatorio de los milagros que aún existen en el mundo natural, sobre la extraordinaria adaptabilidad de la vida y sobre la complejidad de las relaciones entre especies en el ecosistema del Serengeti. Y en algún lugar de esta vasta tierra, una leoparda envejecida continúa su vida, tal vez sin saber nunca que su acción, un momento de extraña compasión en el cruel mundo depredador, había cambiado la trayectoria de una vida y creado una historia asombrosa de supervivencia contra todas las probabilidades.